el trabajo, la presentación de farmacogenómica del doctor Gildardo Zafra de la Rosa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre un tema de gran actualidad, aunque tiene muchos años ya en la participación en medicina. Y es algo relacionado con todo lo que tiene que ver con xenobióticos, con tratamientos, y que está basado en variaciones genéticas que tenemos los humanos y que hemos encontrado que no somos solamente el resultado de un conjunto de genes, sino que tenemos variaciones que nos hacen únicos e irrepetibles. Y realmente este concepto vamos a asegurarnos de que así es, viendo qué variaciones tan enormes existen entre cada uno de nosotros. Y estas variaciones tienen que ver con el tratamiento medicamentoso, ya que respondemos de una manera distinta cada uno de nosotros a todos estos tratamientos. Hace algunos años, fíjense, en 1999, apareció este artículo en donde se menciona que tenemos una diferencia en respuesta individual significativa a cada uno de los medicamentos. Esto salió en una revista bastante prestigiada y desde entonces empezaron a estudiar cuáles eran estas variaciones. Hay muchos elementos y muchas enzimas involucradas, y todas las enzimas, como saben, dependen de la codificación de genes. Curiosamente, fue un mexicano el que comenzó a llamar la atención sobre este tema, y él hizo varias publicaciones al respecto y empezó en el mundo a estudiarse y a considerarse estos temas, y en la actualidad se han desarrollado de una manera impresionante. De tal manera que podemos decir que la farmacogenética o la farmacogenómica depende de la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Por qué es la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica? A la genética se le ha considerado como el estudio o la consideración de un gen, del efecto de un gen. En cambio, la genómica es un gen en un individuo. Nosotros podemos tener el gen de una enfermedad, y debo decirle que se ha encontrado que todos los humanos somos portadores de varios genes patológicos en forma recesiva y que nos hacen reaccionar de una manera un tanto cuanto diferente, pero no llega a la enfermedad. Sin embargo, esto puede expresarse en la descendencia dependiendo de qué genes tenga cada uno de nuestros hijos en las variaciones que van sufriendo del paso de genes de padres a hijos. Entonces, podemos hacer las definiciones que todo el mundo conocemos, y sabemos que el procesamiento de los medicamentos depende de varias enzimas, de las cuales hace unos 30, 40 años más o menos, un doctor mexicano de apellido Cedillo, no tiene que ver con la política, era médico y bioquímico, encontró que los citocromos tenían un papel muy importante. Y estos son los citocromos P450, que tienen variaciones polimórficas. ¿Qué es esto? Cambios en la cadena de ADN muy particulares. No tenemos uno ni dos, tenemos miles de cambios entre cada uno de nosotros. Eso explica por qué somos tan distintos aunque tenemos los mismos genes, y que compartimos los genes con toda la escala animal, vegetal y todos los seres vivos. De tal manera que estos polimorfismos son los que nos hacen actuar y funcionar diferente. ¿Por qué se le hace más caso a los citocromos? Porque estas enzimas son bastante estables y bastante homogéneas en el humano, pero estos sí sufren variaciones. Entonces se conoce que es una superfamilia de genes que codifican para una superfamilia de enzimas, de las cuales estas tienen enzimas xenobióticas, todo aquello que se introduce al organismo, que no necesariamente son medicamentos, pues todos los alimentos, incluso
están procesados por estos citocromos. De estos 6 genes codifican para enzimas que procesan más del 90% de los fármacos de uso común. Esto ya nos da un interés especial en este tema. Entonces, alelo es una forma alternativa del gen, entonces puede ser un gen mutado y el otro no, y el polimorfismo es una mutación en realidad, pero que no produce una enfermedad, sino una forma distinta de reaccionar. Y esto da lugar a una ausencia o una disminución de las actividades enzimáticas. Así pues, se reconocen procesadores lentos, los cuales mantienen mucho tiempo en su organismo el medicamento y pueden llegar a intoxicaciones. Estos, en general, los consideramos, basados en estos conocimientos, en las reacciones adversas, en las reacciones secundarias indeseables de los medicamentos. ¿Por qué a mi primo, por qué a mi vecino le produce un malestar un medicamento que a mí no? Y viceversa. De tal manera que está basado en gran medida, no podemos decir todo, ustedes saben, en la naturaleza, en la biología, en la medicina no hay ni 0 ni 100, pero sí hay porcentajes, sí hay probabilidades. Hay metabolizadores rápidos, los cuales el medicamento no les funciona adecuadamente, y estos son los fracasos medicamentosos y que nos frustran porque le ponemos más y más medicamentos y de cualquier manera algo sucede en este paciente que no tiene una respuesta adecuada. Se han calculado en diferentes estudios mundiales, inclusive en México se han hecho 2 estudios, en el estado de Morelos y en Chiapas. Se han encontrado más o menos que los procesadores ultra rápidos que eliminan rápidamente los medicamentos son un 7%. Los normales son un 48%. Es decir, ni la mitad de la población tiene un comportamiento normal a los medicamentos. Y no estamos hablando de que hay un medicamento bueno y uno malo, hay un laboratorio bueno y uno malo, sino es una variación de respuesta individual a cualquier medicamento, por bueno que sea o por malo que sea. Así pues, también hay metabolizadores intermedios y lentos que son un 45%. Esto quiere decir que mantienen mucho tiempo en sangre el medicamento y que produce consecuencias en términos de reacciones adversas. Así pues que vamos a ver, en general en medicina, la dosificación es cada 8 horas. Vamos a poner un ejemplo, vamos a basarnos en este ejemplo y vamos a decir que un metabolizador normal que no tiene cambios en las moléculas de los citocromos mantiene 8 horas en sangre, en el organismo, el medicamento, que un porcentaje lo elimina rápidamente y este individuo en 24 horas pues en realidad tuvo una cobertura muy pobre. Este individuo cuando le toca la segunda dosis pues todavía tiene el medicamento. Entonces vamos a ver esto en condiciones normales. Vamos a centrarnos primero en los metabolizadores normales. Pensemos que todos no tenemos polimorfismos y que reaccionamos de la misma manera homogénea a los medicamentos. Y un polimorfismo se le llama de esta manera, pues sus siglas en inglés, le llamamos SNPs. Y esto quiere decir que en la molécula de ADN, digamos que son las bases púricas y pirimídicas, y una base se cambia por otra. Esto hace que la molécula de ADN codifique de una manera distinta a la proteína, puede ser la enzima, y nos haga una reacción diferente. Entonces se calcula que tenemos un SNP cada 800 bases. Recordemos que portamos más o menos 3.500 millones de bases. Entonces hay una gran cantidad de cambios en nuestras moléculas. ¿Por qué cambian estas moléculas? ¿Cómo es que cambia el ADN si suponemos que es una molécula muy estable? Pues es bastante estable, pero no absolutamente estable. Y cambia en nuestra vida. Se ha encontrado que tenemos información en reversa al núcleo que nos hace adaptarnos al medio y
modificar nuestras secuencias de ADN para mejorar nuestra función en un medio ambiente determinado. Y esto queda impregnado en el genoma y esto lo transmitimos a nuestros hijos que ya tienen un nuevo genoma. No tienen mitad mía y mitad de mi esposa, tienen un nuevo genoma de cada uno de los dos y así se va modificando uno tras otro. Entonces esta respuesta individual, bueno, nos hace reaccionar de una manera muy diferente a todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, algunos citocromos son los más frecuentemente involucrados en el procesamiento de los medicamentos y se han utilizado. Ahora entonces, la genética que siempre fue teórica y que siempre se trató de clases aburridas, pues ahora se aplica al ser humano y se aplica para su beneficio y para el entendimiento de cómo reaccionamos para mejorar nuestra salud. Y vamos a empezar a poner ejemplos. Un ejemplo muy común es la cafeína y la toronja. La toronja es capaz de modificar, y vamos a poner el ejemplo de 4 citocromos. La toronja es capaz de inhibir la función de esta enzima, de este citocromo, y lo cual hace que todo lo que esté procesado por esta enzima se quede más tiempo en el organismo porque la enzima no lo está eliminando en tiempos normales. Entonces, después de una toronja, un café, nos hace pensar que nos tomamos 5 cafés o más cafés. ¿Ven? Uno dice, qué fuerte café, y es que fue el efecto de un producto con otro. Y esto ocurre con todos los medicamentos. Estos son nuestros 4 ejemplos, son los que se usan generalmente. Ahora se han incluido 2 citocromos más. Es una prueba de uso común, ya que inclusive, como saben, como son mutaciones o productos puntuales, no se requiere una gran cantidad de muestra y pueden hacerse en células de descamación de la mucosa bucal, por ejemplo. Y bueno, vemos una primera hoja, hay 5 hojas como esta, de los medicamentos más comunes. Y vemos cómo son procesados prácticamente todos por alguno de los citocromos. Y algunos por más de un citocromo, ¿no? Por ejemplo, este y estos son 3. Y entonces vamos a ver qué significan ahora en condiciones normales estas flechitas. Por ejemplo, si damos un producto que tiene un efecto de estimulación directa sobre esta enzima, es decir, activa esta enzima, la hace que funcione más para todos los productos que vimos enlistados, más a sí mismo, lo cual hace que solito se elimine más rápidamente. En cambio, este otro medicamento hace que se inhiba el efecto de la enzima, lo cual hace que permanezca más tiempo en sangre. Esta persona recibe un medicamento que por sí misma tiene un efecto en que es más efectiva, digamos. Es como si estuviera tomando una doble dosis. Pero estos son uno solo. Vamos a ver qué pasa con todos los demás. Aquí en este caso hay una estimulación indirecta en la cual aumenta el efecto de la enzima para todos los que están procesados, menos para sí mismo. Y el otro ejemplo, finalmente, es la inhibición indirecta, produce una disminución del efecto, menos para sí mismo, pero para todos los demás. Okay. Bueno, hasta aquí vamos sencillo, esto es más o menos lo sencillo. Pero vemos que algunos medicamentos aumentan el efecto considerablemente de estos 3 citocromos, y a estos que están procesados por este citocromo, pues aumenta el efecto de la enzima, lo cual hace que este individuo diabético que estaba reaccionando adecuadamente al medicamento, pues ahora reacciona menos porque recibió un antiepiléptico. Entonces vemos que las interacciones farmacológicas son de mucho cuidado,
que si tomamos en cuenta esto, y esto ya empieza a aparecer, ya hay datos de qué citocromo procesa a los medicamentos en el vademecum común. Fíjense bien que hay muchos productos que dicen procesado por el citocromo 2D6 o 345, y esto es importante para ver qué otro producto le podemos administrar. Entonces vamos a ver el efecto de dos medicamentos y el efecto de la agregación medicamentosa. Vemos, por ejemplo, aumenta el efecto de la enzima para todos los procesados, menos para sí mismo. Lo aumenta para todos los procesados y para sí mismo. Entonces, si combinamos estos medicamentos a un paciente, unos aumentan, otros disminuyen y otros disminuyen más. Si encontramos que unos aumentan y otros disminuyen más o menos parejo, pues quedamos tablas y quedamos normales, pero no debe ser un efecto de coincidencia, de suerte. Es mejor revisarlo en el vademecum y ver qué medicamentos están procesados por tal citocromo y si aumentan o disminuyen el efecto de la enzima. Entonces vemos que este antitussígeno, por ejemplo, de 8 horas, pues tiene un efecto mayor cuando se le agrega un antiinflamatorio. Y a los médicos nos gusta mucho decir, mira, pues tienes un cuadro gripal, te vamos a dar esto, más esto, más esto, y debemos tomar en cuenta que hay efectos que modifican el tratamiento. Y digamos que un cuadro gripal, pues en unos cuantos días se quita solo, pero si hablamos de enfermedades más complicadas, más severas, podemos poner a riesgo al paciente. Aquí vemos, por ejemplo, se inhibió el efecto de la enzima, entonces aumenta la concentración y permanece más tiempo en sangre. Entonces vamos a poner un ejemplo para que vean que también la genética es un poco divertida, que este medicamento, no sé si alguien lo conozca, lo reconozca, ¿verdad? Tiene un procesamiento por el citocromo 2C9 y el 3A5. Entonces, si este individuo toma un antibiótico, entonces aumenta el efecto de todas las enzimas, incluyendo estos dos. ¿Y qué sucede? Pues que el medicamento se elimina más rápidamente. Entonces vean cómo esta es una curva que disminuye el efecto de ambos y pues no le funciona. Entonces, claro, le echa la culpa a la enfermedad o al antibiótico. Pero, pues, retomando su caso, se le daba la depresión que le produjo este hecho, pues se le administra este antidepresivo que curiosamente inhibe la función de la enzima, lo cual hace que la concentración del sildenafilo aumente. Este es un efecto de una curva, ¿no? Y entonces también vemos que la toronja inhibe la función, es decir, que un vaso de toronja, antes de la toma de un sildenafilo, aumenta su efecto considerablemente. O sea, son recomendaciones sencillas, ¿no? Esto tomando en cuenta que somos normales, que tenemos un procesamiento normal. ¿Qué pasa cuando hay un procesador ultra rápido porque tiene polimorfismos en la molécula? Entonces ya nos cambia todo esto, más que nada, produciendo esto o esto. Y pues todos los medicamentos, como les decía, esta es la segunda hoja de las 5 que les estaba comentando, y tienen un efecto variable. Nosotros vimos una paciente que estaba recibiendo anticonvulsivos y antidepresivos con un cuadro psiquiátrico importante, y le encontramos 17 amplificaciones en uno de los citocromos, lo cual hacía que los medicamentos se eliminaran rápidamente, y justo eran los que procesaban ese citocromo. Entonces, conocer esto fue muy útil y muy importante. ¿En quién se recomienda? Bueno, estas son las hojas finalmente, y existe una referencia estudiada en España,
pero se han hecho en todo el mundo, encontrando diferencias significativas en la población. ¿Por qué? Pues porque tenemos una adaptación al medio, no dependemos solamente de nuestra herencia, de si venimos de grupos africanos, europeos, judíos, etcétera. Nuestra variación es individual y se va haciendo cada vez más individual. Estaba por salir, no sé si salió finalmente, un vademecum especializado en citocromos, pero el vademecum común y corriente, el frecuente, el que usamos todos, ya incluye este tipo de consideraciones de los citocromos. Bueno, me señala que mi tiempo se ha terminado y les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta? Entregamos un reconocimiento al doctor Zafra y un pequeño presente por su excelente presentación. Muchas gracias, muchas gracias.